buenas tardes, bienvenidos. Gracias por el favor de su sintonía. Aquí damos inicio a 2x3 en salud. Ustedes saben, no tenemos que repetírselo, que lo hacemos con mucho cariño para todos ustedes. Buenas tardes, Tati, ¿cómo estás tú? Buenas tardes, Doris. Yo estoy bien, ¿y tú? Estamos bien, gracias a Dios. Bueno, ya de camino, casi ya en el preámbulo de la Semana Santa. Sí, ¿se acerca? Sí, cerca, que es una etapa que históricamente es de reflexión, pero nosotros sabemos que es la etapa en la República Dominicana, en América Latina, tal vez donde más se disfruta, donde más se goza y donde la gente vacaciona realmente. La gente espera ese asueto de este jueves, ya hasta el lunes la gente espera esos días para irse a balneario, para modernizarse, para visitar familiares. Y entonces, como sabemos, es una época en que se producen en República Dominicana muchos accidentes de tránsito, muchas situaciones de salud, y desde ahora no queda más que hacerle el llamado a las personas a disfrutar, pero hacerlo con prudencia. Hacerlo con prudencia porque, como dices tú, pues se generan accidentes de tránsito, desórdenes estomacales, muchas mezclas de comida, la gente cambia de sazones, se va a los pueblos, se va a los campos, o sea, es una etapa, pero bueno, aprovechar siempre y descansar. Descansar, y al parecer va a ser bien caluroso esta temporada, caluroso, porque ya empezó como con mucha fuerza el calor este año. Apenas empezó ahora la primavera, y mira cómo estamos, o sea, que significa que sí va a ser caluroso. Tati, quiero aprovechar para agradecer a la Escuela de Comunicación Social de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, que está de aniversario, celebra 71 años de fundada, mucho tiempo, y ellos han estado haciendo una serie de actividades, sobre todo educativas, formativas, donde están involucrando a egresados de la Escuela de Comunicación, y dentro de esos egresados tuvimos el privilegio, Altagracia y yo, de que nos invitaran esta semana a conversar, a un conversatorio sobre cobertura de salud y sobre todo cómo cambió la cobertura antes, durante y post pandemia del COVID-19. Una experiencia interesante. Sí, fue una experiencia bonita. Me uno a ese agradecimiento a los maestros de la UAS que nos tomaron en cuenta dentro de tantos egresados que tiene esa escuela de comunicación, y estuvimos ahí compartiendo con los estudiantes. Fue un día maratónico donde todo el día completo los diferentes egresados escogidos por la universidad fueron pasando a conversar con los estudiantes. Así es. Así que muchas gracias. Y también agradecer, aquí tenemos al doctor Fernando Sánchez Martínez y a la doctora Leticia Ubiñas, que hicieron esta investigación. El colmadón. El colmadón. Y estudiaron el colmadón como, ¿lo tenemos ya en pantalla? Sí. Estudiaron el colmadón como la psicoterapia del dominicano, el espacio donde el dominicano va. Es interesante, Doris. Sí. Por ejemplo, el doctor Fernando Sánchez Martínez tiene 20... Es psiquiatra, muy conocido, es rector de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Sí. Tiene 25 años con un grupo de amigos que presentó ahí asistiendo a un colmadón. A un colmadón, interesante. Dice que es el espacio, o sea, no es que lo santifiquen, el colmadón tiene lo suyo también. No, por supuesto, por supuesto. Pero ellos lo estudiaron como el espacio donde la gente se reúne, profesionales, no profesionales, la gente del mismo sector es una característica que dicen que hay. Que, por ejemplo, el colmadón que está en Los Prados, en qué sé yo qué esquina, pues esa gente, la gente del mismo lugar, va y comparte, habla de temas. Es un espacio de compartir, o sea, es hasta un poco botar la atención del día. Botar la atención. Porque no necesariamente, como dice en su libro, según lo que tú me cuentas, porque no lo he leído, que la gente va no necesariamente a tomar alcohol, es hasta compartir. Y lo hacen generalmente saliendo del trabajo, que tú sabes que nosotros tenemos mucho de España, de África y de España. En el caso de los españoles, ellos tienen los bares que se van después de salir del trabajo. Pues eso se hace mucho aquí y ellos los recogen. Hicieron un recorrido, valga la redundancia, por todo el país. Tuvieron apoyo hasta de los dueños de colmado. Hacen la historia del ventorrillo, hasta transformándose. Sí, del ventorrillo hasta la pulpería, hasta el colmado, hasta llegar al colmadón. Hay colmadones preciosos en ese país. Y siempre lleno de personas. Y surgen, yo creo que el colmadón surge quizá como un aspecto hasta económico. Sí.
Sí. Pienso yo porque quizás el que no puede ir a un restaurante, a un bar, pues se sienta ahí en una esquina en ellos el lo colmadón. recogen. El auge del colmadón, dicen ellos, tiene su historia en los años 80, 90, cuando la irrupción del Fondo Monetario Internacional, exactamente, tienen una buena lectura de eso, se pusieron que no se podía acceder a los bares, a las discotecas y eso. Entonces, el dominicano sumamente creativo, decía la doctora Leticia Ubiñas, sumamente creativo, se inventó lo de los colmados. Entonces además se compraba un trago. No sé si tú recuerdas la etapa donde todavía aquí se compraba el trago, que no era necesario comprar la botella completa, sino que tú ibas y comprabas un trago. Es la creatividad del dominicano. Es como usar ese espacio para botar el golpe. Botando el golpe, decimos como diría aquí Bochi. en buen dominicano. Sí. Así que bueno, enhorabuena a estos investigadores. Bueno, pues muchísimas felicidades al doctor Sánchez Martínez por la publicación de su libro, que nos había comentado hacía muchos años que estaba trabajando en ese proyecto. Es que se les retrasó por la pandemia. Todo se retrasó por la Porque pandemia. los colmados tenían restricciones en la pandemia y los colmadones también. Recuerdo yo, ahora que tú mencionas al doctor Sánchez Cárdenas, tanto hablar y pelear con esos teteos, ¿te recuerdas? Sí, que la gente, por más que se le decía que había que mantener distancia, que tenía que usar mascarilla, pues la gente se sentaba de vez en cuando en esos colmadones y hacía sus fiestas improvisadas. Sí. Bueno, pues Tati, muy interesante, felicidades al doctor, le volvemos y reiteramos el agradecimiento a la Universidad Autónoma de Santo Domingo, a la Escuela de Comunicación Social. Con esto nos vamos a una pausa y regresamos en un momentito con nuestro invitado de la tarde, así que no se mueva. 2x3 en salud. Muchas gracias por continuar con el desarrollo de 2x3 en salud. Esta tarde vamos a hacer un programa especial con un invitado especial. Tenemos con nosotros al doctor Henry Rosa Polanco, quien es director ejecutivo, y lo voy a leer para no tener que abreviar, del Centro de Atención Integral para la Discapacidad, que ustedes conocen como CAID, los CAID. Muy buenas tardes, Henry, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, feliz de estar aquí de vuelta. El primer programa que nos abrió las puertas al padre Jorge William Hernández Díaz. Es verdad. Fueron ustedes, Doris, Altagracia. Es verdad. En este programa en salud, 2x3. 2x3 en salud, para nosotros un placer. Y sobre todo tomando en cuenta esa labor especial que hacen estos CAID, porque como dice Tati, el nombre es largo, vamos a resumir y la gente lo identifica como los CAID. Sí. Y queremos empezar, Henry, por algo que se ha estado discutiendo en los medios de comunicación en las últimas semanas, y es el traspaso de los CAID al Ministerio de Educación. Cuéntanos qué implica esto, por qué se hace este paso y qué representa ahora para estas instituciones. Excelente. Para estas instituciones representa articular, hacer sinergias en un sistema que más estrechamente va a trabajar por la psicoeducación, porque ya vienen trabajando, ya venimos trabajando, porque fíjense ustedes que el CAID está gobernado por un consejo directivo, que lo dirige el propio padre Jorge William Hernández Díaz, el presidente, honorífico, no percibe ningún dinero. Bueno, todos los miembros del consejo son honoríficos, excepto los ministros. Hay 2 ministros en el consejo, de educación y de salud, y luego está el presidente de CONANI, ahora la presidente, y el presidente de CONADIS. O sea, está salud, Consejo educación, CONANI, CONADIS, que es el Consejo Nacional para la Discapacidad, el órgano regulador, y 3 madres dolientes que representan la familia. Y un servidor como director ejecutivo, con voz pero sin voto. Esa gobernanza, sí, porque como bien saben ustedes, después yo salgo de ahí a dirigir el día a día a nivel nacional de los CAI y todos los programas y proyectos que tenemos, como facilitador más bien, porque nosotros somos una estructura de apoyo. ¿De apoyo a quién? A los terapeutas y a los médicos que hacen el servicio neurálgico a los niños y niñas y a la familia. De manera que con esta transferencia es una nueva adscripción que no cambia en absoluto la gobernanza del CAID. Pero y eso es importante. Busca con eso, Henry? ¿Por qué lo hacen? ¿Por qué? ¿Por qué lo hacemos? Desde
que el presidente Abinader en agosto del 2020 disolvió el despacho de la primera dama. Que nació el CAE perteneciente al despacho de la Eso primera es correcto, dama. como un programa. Hay que recordarlo. Fíjense que este programa, muy bello y con muchos aportes. Y para hacer honor a la historia, pues una iniciativa de la ex primera dama, sí, doña Cándida Montilla. La licenciada Cándida Montilla psicóloga, de Medina, claro, psicóloga, con una sensibilidad extraordinaria. Yo me la encontré, ella es católica, apostólica, muy devota, y yo me la encontré en el contexto de una misa y le dije, mire, yo he recibido su legado, estoy ahora como director nacional, y ella me dijo, busca el discernimiento y la paz. Y nunca nos vamos a olvidar eso. Entonces, por eso el padre trata de que nos apartemos lo más posible de los vaivenes políticos, porque hoy estoy yo de turno y esto es un compromiso de Estado. De manera que, ¿qué se busca? Exacto, ¿qué se busca? Cuando en agosto se disuelve el despacho, en ese decreto que lo disuelve, transfiere. El único programa que el presidente toca es el CAI, de todos los programas que tenía la primera dama, y dice, se transfiere al Ministerio de Salud, pero será dirigido por un consejo, ahí mismo. Y luego, en el decreto 170-21, en marzo del año siguiente, del 2021, es que delimita las competencias del CAI como un nuevo órgano administrativo desconcentrado. No fue como la gente pensaba en ese tiempo, ahora lo tiran a salud, a ese monstruo de salud, no. Y ahora entonces la gente piensa, bueno, ahora lo tiraron a educación. No, esto es dinámico. Entre las cosas que se dicen que ustedes andan detrás del presupuesto millonario de educación. Exacto, la gente siempre lo primero que dice es, para pellizcar el presupuesto de salud, como es tan grande, nunca se gasta, y si se gasta mal, y la gente legítima esa inquietud. Entonces nosotros decimos lo siguiente, mira, también había otra opción, que es, después de los cálculos que hemos hecho y las investigaciones de necesidad presupuestaria, podíamos someter al Congreso que nos dieran ese dinero, el dinero que hace falta para hacer lo que hace falta, para atender la demanda increciendo de los servicios del CAE. Sin embargo, pensamos otras dimensiones integrales. ¿Cómo cuáles? Número uno, bajo la sombrilla del Ministerio de Salud, del cual estamos muy agradecidos, porque con ellos fue que nosotros aprendimos a ser un órgano desconcentrado, con autonomía, como la tenemos, financiera y orgánica, con el ministro de entonces y ahora con el nuevo ministro, y tengo que darle las gracias al viceministro Viñas Rodríguez, un bajo perfil, pero es un técnico de planificación que nos enseñó a transparentar los recursos. Y hoy en día, cosa que no había, pero eso hay que decirlo, a 2 clics usted puede ver en nuestra unidad de compras y contrataciones, nuestra ejecución presupuestaria, nuestra nómina. Está todo automatizado. Todo está transparente, automatizado. Entonces, lo hemos logrado, hemos institucionalizado el CAI. ¿Qué pasa? Como el dinamismo, los expertos terapeutas nos dicen, miren, ustedes, ok, nos transfirieron, somos autónomos, pero bajo la sombrilla de salud pública todavía persiste la idea de que la discapacidad y sus desafíos son solo un problema de salud mental. Y entonces, si desde el MINER, manteniendo nuestra autonomía, nosotros reforzamos la psicoeducación que ya lleva el CAI y lleva el MINER, y los técnicos se forman mutuamente, como tenemos un programa, y podemos llevar a las escuelas públicas y privadas educación vial, habilidades para la vida social. Y no solamente eso, sino que vamos enviando la señal, como ustedes también nos dijeron, de que salud es bienestar, de que salud es autonomía, de que la condición de discapacidad es de por vida, que no es una enfermedad dado a un déficit o una limitación de una persona que tiene
esa culpa y por lo tanto el problema lo tiene ella, esa persona con discapacidad, sino que en educación decimos no, hay que psicoeducar la sociedad porque tenemos que darle las ayudas necesarias para vencer las barreras y seguir esta lucha social por los derechos de la inclusión social y educativa de los niños y niñas adolescentes y de las personas con discapacidad. Es como ya darle un enfoque más educativo, más... Es lo que los terapeutas nos han dicho, los especialistas médicos y terapeutas nos han dicho. Y la Organización Mundial de la Salud, hace rato, nosotros estábamos un poco atrasados. Dice, miren, tenemos que superar el reduccionismo del abordaje del modelo médico de la discapacidad para pasar a un nuevo y dinámico abordaje de la discapacidad. ¿Cuál es? Ellos le denominan, y hemos aprendido, biopsicosocial. Integrar lo biológico, efectivamente, la neurociencia va avanzando día a día y es un fenómeno, por ejemplo, el trastorno del espectro autista, que está en boga, digamos, que está entonces, lo biológico, la funcionalidad orgánica del ser, pero también lo psicológico, sus emociones, pero también lo social, las familias, las comunidades, las escuelas, las empresas. Esa inserción social. Esa inserción social, que como bien en la semana recién terminada, Altagracia publicó, porque hacen, claro, son periodistas de otra serie que hacen investigación seria. Ella publicó, no vi esa publicación en ningún otro diario ni en ningún otro lado, las barreras. Investigó. Y sí, porque esto no es nada nuevo, no estamos inventando nada, son las mejores prácticas. Nosotros estamos adaptándonos a las mejores prácticas. Henry, pero perdóname, retomando la pregunta de Doris, porque esto es importante, porque lo que ha habido mucho ruido mediático en términos del traspaso a educación. Es decir, cuando no estamos recluidos nada más a la salud, significa que pasar a educación implica que yo recibo mi terapia en el modelo, digamos, sanitario, pero no me quedo en ese modelo tratándome como el niño que tiene el espectro autista, sino que trasciendo y necesito insertarme a un mercado laboral, a una sociedad. O sea, me preparo y eso es lo que implica ese traspaso de educación. Excelente. Excelente. Porque ahora, qué bueno que me llevas al terreno práctico para que la gente porque la gente debe saber por qué. Hay que explicárselo así para que lo entienda bien. Y lo agradezco. Como perfectamente dice Altagracia, una niña, porque vamos a tener la oportunidad de transformar el modelo actual. Porque el modelo actual, ¿cuál es? Si recibimos una niña a los 2 años y pasa por la evaluación social del CAI, tal como está, la evaluación médica y la evaluación psicométrica estandarizada, y luego tenemos un diagnóstico de ella, y suponiendo que el 75% de nuestros usuarios tienen, y eso no es una suposición, sino que tiene el trastorno del espectro autista. De eso vamos a hablar ahorita. Claro, tiene y necesita entonces las 3 terapias más demandadas. Después, fíjense cuántas evaluaciones, cuántos servicios le estamos dando ya. O sea, el CAI no es solamente terapias, como la gente cree. El CAI es terapia. Oh, ya tenemos 3 evaluaciones. Ese niño ya ha pasado 3 meses con nosotros. Y en la familia se va entrenando y empoderando. Después que tiene un diagnóstico lo más certero posible, un diagnóstico que se escribe en lápiz, que nos ha enseñado modernamente también, se escribe en lápiz porque va evolucionando, aunque sabemos que es una condición permanente, pero los grados de severidad pueden cambiar. Entonces, si esa niña necesita 3 terapias, terapias de habla y lenguaje, terapia ocupacional, terapia conductual, que son las 3 más demandadas, ahí es que viene entonces, ahí es que viene, bajo el modelo actual, la estaticidad. ¿Qué significa estático? ¿Por qué? Porque ella tiene que esperar, supongamos que ella entra en 2 de estas terapias y tiene 2 años, porque la otra está full, como dice la gente. Ella tiene 2 años y alcanza un turno y va los martes de 4 a 4:50, porque no es más de 50 minutos, a la terapia de habla y lenguaje. Todos los martes ella va.
el modelo actual, por 10 años ella ocupa todos los martes de 4 a 5 terapia de lenguaje. En el que estamos actualmente. En el modelo que estamos actualmente. Entonces es táctico porque ocupa un turno y cuando se ocupan todos los turnos de todas las horas, espacio temporalmente, los demás están esperando. Además no va a trascender, 10 años. no va a pasar de ahí, probablemente. Y no va a pasar de ahí. Entonces, ¿Ahora qué implica entonces? Exacto. Entonces los especialistas del CAE recientemente, hace como 3 años, se inventaron un programa de apoyo psicoeducativo y dicen, pero tenemos que lograr que primero asegurarnos de que estén escolarizados. Y eso lo hace también la Dirección de Educación Especial. Pero entonces vamos a hacer una sinergia ahora tan bonita que los técnicos de ellos y los especialistas nuestros van a hacer lo siguiente. Va a dejar de ser un programita al margen que impacte apenas el 49% de nuestra demanda. Ahora vamos a poder impactar simplemente en las primeras etapas, porque esto es procesual, esto es escalonado, esto no es una varita mágica de la noche a la mañana, porque entonces caigo en lo que ustedes saben de prometer nada. Entonces, que ahora, ¿qué cambiará? Que ese programa psicoeducativo va a convertirse en un departamento a nivel nacional con la sinergia de educación. ¿Y qué va a pasar? Vamos a acompañar a esa niña para no solamente verla en el contexto clínico del consultorio una vez a la semana con una terapia individual, sino que vamos a darle seguimiento a su desarrollo y a su progreso para que el terapeuta, un equipo de terapeutas, con su expediente puedan hacer una visita escolar y darse cuenta si hay barreras que están impidiendo el desarrollo y el progreso de esa niña. Pero esa niña, Henry, que tú citas, ¿va a seguir yendo, por ejemplo, a recibir esas terapias los martes, como dices tú, o ya se abre un poco más el abanico y ella va a tener más oportunidades de poder recibir más educación en ese sentido? Muy buena pregunta. Nosotros tenemos que responder afirmativamente a esa inquietud, porque no solamente el nuevo modelo, entonces que vamos a implementar, va a decir, esa niña necesita estas 3 terapias, la va a recibir de acuerdo a una clasificación de estudio multidisciplinar, va a decir, va a durar 2 años y 4 meses, porque vamos a lograr estos objetivos priorizados de acuerdo a sus necesidades individualizadas. Todo esto es el origen del CAID. El CAID es un centro de atención integral. Estamos recuperando la integralidad que se perdió por la alta demanda. No es culpa de nadie, no es ineficiencia, ni culpa de los terapeutas que están fajando. Son ellos mismos los que nos están psicoeducando a mí, que soy un facilitador, y al gobierno, que soy un facilitador de paso, y nos dicen, esta niña tiene que recibir no solamente una vez a la semana una terapia que alcance, sino que tiene que recibir las 3 terapias con una mayor frecuencia que va a resultar en un mayor impacto en su desarrollo. Ella tiene que recibir las 3 terapias a la semana. Henry, para esto ustedes van a recibir, no sé si nos vamos a una pausa o seguimos conversando, ¿para esto van a recibir ustedes más presupuesto? Correcto, porque tampoco todo esto, ¿y por qué más presupuesto? Porque de repente, y esto es muy importante, no sé si tienen que hacer la pausa y después volvemos. No nos han avisado, pues, nos vamos a pausa. Genial. Va a seguir Henry después de esta pausa que vamos a hacer con el del tema del presupuesto, pero a mí me interesa mucho por nuestros amigos televidentes y por la gran cantidad de personas que tienen niños con discapacidad, que veamos la preparación una vez están en la escuela, en el nivel educativo, de ese niño que tiene una situación. Vamos a seguir ahora con el doctor Henry Rosa Polanco. 2x3 en salud. Seguimos conversando con el doctor Henry Rosa, director del CAI, y hablamos con él sobre ese traspaso que tanto escarceo ha generado en la población de estos centros que pertenecían al Ministerio de Salud Pública y que fueron recientemente traspasados
de manera formal ya al Ministerio de Educación. Le preguntábamos al doctor si esto implica que va a recibir más presupuesto en la institución y por ende más oportunidades para estos niños, que sabemos que hay lista de espera para entrar a estos servicios. Eso es correcto, porque nosotros estamos recibiendo una educación en esta administración de los órganos reguladores que nos enseñan a justificar cada peso que nosotros gastamos. Entonces, y tiene que ser de impacto social, como es nuestra institución. Porque es o sea, dinero no público, es más es dinero porque público. es dinero público, correcto. Eso no es dinero de nosotros. Entonces, ese dinero que vamos a recibir no es para aumentar la nómina, ni mucho menos. Tanto cuanto sirva a los niños y niñas y a la alta demanda. Y eso es transparente. Continuando con nuestra transparencia, ustedes lo pueden ver, y qué bueno que la población está atenta, que nos dé seguimiento, para que son los verdaderos veedores de su dinero. Entonces, mayor presupuesto, ¿para qué? Para implementar el nuevo modelo que estábamos hablando, se necesita, nosotros hemos hecho un estudio, hay gente, y yo era de ellos, que pensaba que en el país hay escasez en el lado de la oferta de especialistas, tanto médicos como terapeutas, para atender los niños y niñas y adolescentes con condiciones de discapacidad. En el caso específico hasta ahora del trastorno del espectro autista, síndrome de Down y parálisis cerebral. Sin embargo, el sondeo que hemos hecho es que no, que tenemos muchos jóvenes especialistas recientes. Lo que pasa es que del lado de la demanda, de esa oferta en el mercado laboral, no están los incentivos adecuados. ¿Por qué? Porque yo no le puedo pedir, y he experimentado recientemente, un 12% de fuga de talento joven comprometido, que ha llorado, que ha escrito una carta bellísima diciendo, me tengo que ir, porque yo le estoy pidiendo, bajo el modelo actual, que me trabaje en el CAI de 8 de la mañana a 4 de la tarde, corrido, de lunes a viernes, cuando yo le pago al 83% en promedio de 60 a 75 mil pesos. Imposible. Mensual, cuando ella, en el sector privado, por 4 horas de trabajo, de lunes a viernes, puede hacer de 85 mil a 100 mil pesos semanales, por 4 horas. Es desorbitante. Entonces, ahora con el nuevo modelo, eso no es un discursito y una narrativa, eso es una realidad. Entonces, inmediatamente con la inyección de dinero, ¿qué vamos a hacer? 3 tandas. Y vamos de 8 a 12, por ejemplo, de 12 a 4 y de 4 a 8, 12 horas. Mayor capacidad, mayor rotación. Eso es uno de los componentes del nuevo modelo que hemos venido estudiando y planificando. Aquí no se trata de improvisación, otra de lo que se ha manejado. Entonces hay que contratar ese personal que me dice, yo puedo ir todas las tardes y dedicarle 4 horas a mis niños y niñas del CAI, sirviéndole al Estado por lo que tú me vas a ofrecer ahora. Y estamos hablando de alrededor de cuántos profesionales que se contratarían. Esto es por etapas, de manera escalonada. Y tenemos muchas sedes, bueno, 4 sedes. Y además hay un plan de expansión a nivel de los territorios. Pero ya se ha planificado que empezaremos por las 2 sedes que son más demandadas, que es en Santo Domingo Oeste y en Santiago. Fíjense que es una fórmula. ¿Y el distrito? Santo Domingo Oeste es prácticamente el distrito, porque es cruzando una calle. Es la Luperón, y supuestamente que es el centro de la Luperón, inicial, que ahí fue el centro inicial, 11 años tiene ese edificio. Sí. Y tenemos gente ahí que tienen sus 11 años y están con nosotros, que la hemos promovido, que están contentísimos.
y tenemos que seguirla promoviendo para conservarla. Claro que sí. Perfecto. Y que se ha flexibilizado su horario, porque Ok. tienen consulta y tienen centro. Ok. Son gente top. Entonces, en esta primera etapa, como le preguntaba Correcto. Altagracia, ¿qué cantidad de personal se va a contratar para lograr eso? Tengo esa los detalles expansión? ahí en la computadora, Ajá. pero si la memoria no me falla, estamos hablando en términos monetarios, porque le iba a decir que en Santiago se van a hacer en la primera etapa 2 tandas de 6 horas, Ok. porque en Santiago eso es lo que funciona, porque también nosotros tenemos que adaptarnos a la región claro, y claro. a las funciones. O sea, A la no es- vida, lo que es esto la no es- vida. a lo que es la vida. La dinámica de allá son 6 horas y 6 horas funciona mejor, hasta Perfecto. ahora. Y si después uno ve que tiene que ajustarse a 4 tandas, es buscar el bienestar de los niños, niñas y familias, y por eso vamos a incluir los sábados. Entonces, en conclusión, estamos hablando de una primera etapa en ambas sedes de algunos 200 y pico de millones de pesos Perfecto. para aumentarle a los que están, retenerlos y captar los nuevos talentos. Muy El bien. presidente- Tengo los datos ahí precisos. Sí, Está el bien. presidente, la semana pasada que ustedes participaron, el presidente del Consejo participó en la semanal, lo vi hablando de expansión, de que el país tenga centro, de que no sea necesario venir de tal región a Santo Domingo. O sea, ¿qué es lo que se contempla para expandir los CAI a las diferentes regiones del país? Eso es una belleza, a mí me emociona mucho. Porque el presidente del Consejo, la sensibilidad que él tiene, ustedes lo conocen, el jesuita Jorge William Hernández Díaz. Y debo confesar que esto es una iniciativa presidencial. Cuando el padre Jorge William le ha dicho al presidente de la República, Luis Abinader, tenemos que salir a los territorios. No que los niños y niñas y sus familias vengan a nuestras sedes tan bonitas y costosas al Estado. Y además hemos hecho las evaluaciones pertinentes. San Juan es 10 veces más cara que la de Santo Domingo, le sale y 48% más cara que en Santiago, porque se hizo a las afueras, casi no pueden llegar los niños y niñas. Ok, que también toda esa cosa hay que estudiarla bien. Hay que estudiarla porque no es lo loco, porque tú decís, vamos a hacer un CAI en todos los sitios. No, mi hermano, no es así, porque usted tiene que estudiar primero cuáles son las necesidades. Exactamente. Y además qué es lo funcional. Por ejemplo, entonces, lo que iba a decir, el presidente convoca, él, en una mesa de trabajo, porque el padre Jorge William dijo en la semanal pasada que eso no se sabe y no ha trascendido. Nosotros hemos tenido como 6, 7, 8, con la más reciente, mesas de trabajo con el presidente. Él sienta al INAIPI, él sienta a la Oficina Nacional de O sea, que es un tema de alto Infraestructura interés Escolar. del presidente de la República. Bienes nacionales, Impostdom. Somos 7 instituciones que han dejado su protagonismo y su paneo para ponerle atención a esto. Por eso que yo digo, hay una voluntad, porque si no, Claro. óigame, yo Sí, porque digo, ese es el trabajo, ese que estás hablando, esas 7 mesas de trabajo, son los prácticos, lo que no tiene por qué salir a los medios no necesariamente. sale arremangado, todo el mundo va ahí con su camisa remangada a trabajar, a discutir, pero ¿cómo así? ¿Qué es esto? Vayan a estudiar eso, eso está crudo, necesitamos esto, ¿Y qué se ha dilucidado? El presidente nos dijo así con bienes nacionales. Doctor, Ay, vamos perdón. a pedirle un permisito, nos vamos a una pausa. Bien. Usted cuando regresemos nos va a contar qué se ha dilucidado en esas mesas En de la trabajo expansión. y hacia dónde es que se va a expandir el Exactamente. Así que regresamos en un momentito. 2 por 3 en salud. Continuamos esta conversación con el doctor Henry Rosa, director ejecutivo del CAI. Hablábamos justamente de ser, hay voluntad para avanzar. Hay unas 7 mesas de trabajo que han estado haciendo su labor sin que se sepa mucho. ¿Cuáles han sido los análisis de esas 7 mesas de trabajo? En primer lugar, necesitábamos, todo el mundo lo sabe en gerencia, porque soy un gerente y un facilitador,
como el presidente, alto ejecutivo de la nación, y el presidente también del consejo directivo, necesitamos estadísticas, necesitamos datos oportunos para tomar las decisiones. Eso es elemental, sí. elemental. Y los datos nos dicen, mira, no podemos seguir construyendo, quizás sí, podemos construir los CAE de manera más funcional y que se adapten de acuerdo a las necesidades de las poblaciones. Por eso hay que levantar cuáles son las necesidades. Y el presidente dice, mira, yo tengo un plan de eficientización de los bienes del Estado, porque hay muchos bienes del Estado que están abandonados y en el mejor de los casos subutilizados. Entonces, el Impostón dice, yo tengo el correo, yo tengo infraestructura que me están cayendo a pedazos y yo lo que necesito es un espacio más pequeño, más reducido. El otro me sobra. Lo otro me sobra. Y entonces dice, incluso me puedo mudar. Y lo han hecho. Promipyme también. Dice, pero este local está compartido entre, por ejemplo, el del ensanche Luperón, que es el primero que se va a inaugurar pronto. 4 consultorios y un salón multiuso. ¡Qué belleza! En el territorio, en el barrio. Promipyme se mudó, Impostón se mudó, cerca ahí, porque van a seguir trabajando. Y nos dio ese local. Y ahora mismo usted pasa por ahí, en la Padre Castellano, y va a ver que están remozando. Ahí va a haber un centro de... Ahí va a haber una unidad de intervención terapéutica territorial que hemos llamado UITT. Y entonces ahí se estudió que en principio estas unidades tienen que ofrecer atención temprana, porque ustedes saben, siempre ustedes han insistido que mientras más temprano se atiende, y sobre todo está muy estudiado la discapacidad, hay mayores probabilidades del desarrollo. Esto es elemental también. Y entonces niños de 0 a casi 6 años. Es una belleza. Entonces, en todo el territorio nacional, él nos puso en la mesa 150 localidades. Eso te espérese. Y chulo. O sea que se va a expandir esos centros así más pequeños. Sí. Se van a sembrar, vamos a decir, las provincias. Qué con belleza. estos centros. Sembrar. Se van a hacer Y entonces se van a hacer sedes regionales. Estas 4 sedes actuales se van a convertir en sedes regionales y vamos a construir otros 2 o 3 CAID que funjan como madres. Que adscriban y supervisen y mantengan esa comunicación con sus unidades de intervención terapéutica territorial. ¿Y en qué tiempo se pretende hacer eso, Henry? Este año 5. Este año se van a Fase 1, fase 2. Perfecto. Primer semestre, segundo semestre. A todo esto, señores, ustedes dicen muy bonito todo lo que es. A mí me emociona saber que tendremos solución a todo eso como personas. Poco a poco. Poco a poco. Que es un plan que existe en la cabeza ya digamos, del Estado. Por lo menos ese interés. Ese interés. Pero uno se pregunta, ¿cuál es la realidad? Y quisiera que entráramos a eso, de la discapacidad infantil en el país. ¿Qué es lo que están viendo ustedes en las diferentes entidades? ¿Cuáles son las cifras? ¿Qué es lo que tienen? ¿Cuál es la mayor incidencia? La demanda, exactamente. La mayor demanda. Muy bien. La Oficina Nacional de Estadística, el CIUBEN, todas las instituciones, es increíble, porque esto es un tema muy sensible. Están desarrollando estudios, están en proceso. Por ejemplo, hay un módulo por primera vez que se adecuó a los indicadores internacionales en el censo recién pasado. Estamos esperando esos estudios, no va a arrojar, pero debemos seguir avanzando en estudios más especializados. Para eso se necesita, ¿qué? Dinero también para hacer esos estudios, porque nadie, para contratarla a ustedes, para contratarla a nivel de consultoría, para contratar personal, para que haga todo eso. Entonces, eso también está en plan, pero eso hay que presupuestarlo y transparentarlo, que todo el mundo le dé seguimiento. Entonces, hasta ahora, ¿qué tenemos? Fíjense qué curioso.
en la UITT, en la Unidad de Intervención Terapéutica Territorial, de la primera etapa, es decir, en este año 2024, en la segunda fase, es decir, en el segundo semestre de este año, se habilitará en las matas de Farfán. Okay. Junto con INAIPI hemos visto que prevalece en esa zona y en el sur la parálisis cerebral infantil en un porcentaje mayor que en otros territorios. Entonces ahí vamos a necesitar en uno de sus consultorios ¿qué? Fisiatría. Okay. Fíjense qué bien, es nosotros adaptarnos a la necesidad de la población. Perfecto, perfecto. Entonces eso, en las estadísticas que tenemos en el sur hasta ahora, es que un 21% de nuestros usuarios tienen parálisis cerebral infantil. Y luego hay un menor porcentaje del 10% síndrome de Down, ahí tenemos alrededor del 30%, y el 70% el TEA. El TEA. Trastorno del espectro autista. ¿Y en la gran metrópolis? En la gran metrópolis indica lo siguiente, sube el síndrome de Down a un 10%, un 12% ahora alcanzó, según las estadísticas que acabo de revisar ayer justamente, ayer viernes, la estadística de síndrome de Down, 12%, y el parálisis cerebral reduce a un 10%. Y un 75%, 77%, el otro porcentaje, que es 88%, perdón, es trastorno del espectro Porque autista. esas son las 3 condiciones que se reciben en el CAI. Hasta ahora. Sí. Porque el decreto 170-21, que se mantiene, que el nuevo decreto 456 del 29 de septiembre del año pasado, solamente cambia 2 artículos, que es la transcripción, que es la adscripción al MINER, después mantiene todo igual. Por eso no se puede leer el nuevo decreto que transfiere sin el decreto que nos recrea. Y ese decreto entonces nos dice, le da la prerrogativa al Consejo, después de los estudios del lugar, que analice si va a expandir a otras condiciones. Sí. Y eso está ahí. Henry, vamos a pedir de nuevo su anuencia, nos vamos a una pausa comercial, venimos entonces con este siguiente segmento para las puntualizaciones del lugar, además ver en qué medida la población, las comunidades pueden ayudar al CAI, ¿verdad? Vamos a volver entonces ahora con el director del CAI. 2x3 en salud. Seguimos conversando con el director del CAE, Henry Rosa. Henry, en sentido general, entonces, ¿qué cantidad de niños están recibiendo atención en el CAE? O sea, en sentido general, ¿cuántos están recibiendo atención en estos momentos? Fíjate, eso es una buena pregunta porque ahí tengo que hacer, para ser precisos, Sí, uso puede buscarlo. uso de la tecnología. Pero me gustaría abordar, en lo que busco la tecnología, simultáneamente lo que Altagracia estaba con una inquietud que me parece genial. Todas las inquietudes. Esto ha sido un programa que me ha dado la oportunidad de comunicar, muy rico. Las comunidades que pueden hacer, wow, muchísimo. Y entonces nosotros estamos haciendo, querida Doris Altagracia, un mapeo de integración Muy bien. con los CAIPI, CAIFI, con las fundaciones, con los líderes comunitarios y sus organizaciones, porque esto es un desafío y una responsabilidad de todos, no solo del Estado. Tienen mucho que aportar. De hecho, en el programa de expansión con las unidades de intervención terapéutica territoriales, ya hay fundaciones que dicen, yo tengo un terreno en Santiago Rodríguez, vengan, en este terreno construyan la UITT. Y yo le pongo aquí que nosotros hemos hecho un levantamiento. Puerto Plata, unos grandes empresarios, ya se está moviendo ahí algo también. O sea, esto es Qué bueno. empresas, Qué bueno. esto es fundaciones, esto es
organizaciones comunitarias para derribar las barreras y poder lograr una efectiva inclusión social y educativa. Esto es serio. En lo que Henry busca la estadística, decir, por ejemplo, Dori, nosotros hemos tenido la oportunidad de conocer voluntariados. Voluntariados que llegan, por ejemplo, en materia de salud, que tú llegas, no te puedes mover mucho, el familiar del paciente está parqueando el vehículo y esas voluntarias que están en los hospitales, en algunos de los hospitales y centros privados, esas voluntarias hacen el papel de acompañante, que están ahí para ayudar familiares. Lo hemos visto también fuera del país. Debería como especializarse un poco más esto de voluntariado, porque hacen un papel maravilloso. Aquí hay muchos adultos mayores, por ejemplo, que se sienten que quieren seguir siendo útiles, aportando a la sociedad, pero lamentablemente no se le da como ese uso. Y recordamos nosotros que hicimos una visita, no sé si fue a Clínica Mayo o a Cleveland, no recuerdo, y era un gusto ver a los adultos mayores, ellos eran los que hacían ese papel de voluntarios, acompañando a los pacientes, llevándolos, y yo creo que aquí deberíamos como empezar a pensar en esa utilidad. Maravillosa idea, maravillosa idea. No lo tenemos actualmente. No, pero yo creo que deberían irse y tenemos que caminar en ese camino. Ya hay gente que se ha ofrecido. Ya con los niños. Ya hay gente que se ha ofrecido. Porque los niños generan mucha sensibilidad. Claro. Mucha sensibilidad de parte de personas sanas, quiero decir. Y es lo que, claro. Bueno, fíjate cómo dices, que tenemos que psicoeducarnos porque se nos sale en el lenguaje cotidiano. Tú acabas de decir de personas sanas. Sí. Porque lo vemos en esa... Yo me refiero sana mentalmente, porque hay mucha gente haciendo daño a los niños. Buena aclaración, no se diga más. Las estadísticas están aquí. Aquí vamos a ver las estadísticas. Claro, porque hay muchísima gente que no puede trabajar con niños porque lo dañan. Es fruto de una evaluación. Que son enfermas. Sí, que son enfermas. Y a eso me refiero. Bendito sea Dios. Miren, las estadísticas que rápidamente encontré aquí, pero ustedes van a publicar las estadísticas, yo lo sé, porque reales, ustedes tienen la tenemos actuales. Aquí. Fíjense, bajo el modelo que se tuvo en el 2019, se alcanzaron atenciones médicas, 11.859, dirigidas a 2.690 niños y niñas. Pero todavía tenemos lista de espera de niños que necesitan entrar. Entrada no, porque acuérdate que nosotros hacemos 3 evaluaciones. Social, médica y del desarrollo. Tenemos el diagnóstico y luego para terapias. Para terapias que está esta lista de espera, 1.400. 1.400 en lista de espera, o sea que la necesidad de expansión es... Y la totalidad que recibe en este momento, Henry, porque se nos ha terminado el tiempo. Bueno, ahora mismo tenemos 2.081 niños y niñas, un 61% más, con 75.343 terapias. Estamos hablando del 2023. Bueno, señores, nosotros quisiéramos seguir conversando con Henry porque se nos quedó todo el aspecto de cómo la comunidad puede insertarse. Nada más esbozamos algunos, pero el tiempo, como dice la gente, el cliché del tiempo en televisión es corto. En realidad es igual para todo, pero bueno. Entonces, Henry, agradecerte muchísimo porque estas orientaciones son fundamentales. Había mucha confusión. Ojalá que este programa haya contribuido a bajar ese nivel de confusión. Se pensaba que ustedes andaban detrás de los dineros de educación y fíjate qué interesante el enfoque que se pretende, de manera que agradecerte mucho. Que si el dinero de educación se emplea en programas así, ya estaría está muy bien empleado también, o sea que no estaría nada mal. Exacto, entonces agradecerte que te haya tomado este tiempo para estar con las comunidades, con cada uno de nuestros amigos televidentes. Muchísimas gracias. A ustedes. Sí. Muchas gracias. Bueno, y a ustedes gracias por participar en 2x3, por estar ahí como todos los sábados. Saludos a todos los que se nos acercan y nos dicen que ven el programa con tanto cariño. De manera que nosotros nos vemos la próxima semana a la misma hora por aquí, por Tele Radio América. Gracias a todos.